Cuando lo encontraron, su cuerpo estaba dentro de un viejo autobús oxidado. Tenía una barba de meses, una libreta junto al pecho y una sonrisa que nadie supo explicar. Algunos dijeron que había enloquecido, otros que había alcanzado algo que ninguno de nosotros entendería jamás. Su nombre era León Herrera, y se fue al corazón de Alaska para descubrir qué significa realmente estar vivo. El invierno no perdona a los que dudan, y esa mañana León estaba solo, sin mapa, sin comida, sin señal, rodeado de una belleza que podía matarte si la mirabas demasiado tiempo. Había caminado 3 días entre bosques cubiertos de hielo, buscando el lugar donde empezaría su nueva vida, pero el bosque no le devolvía respuestas, solo el eco de su propia respiración. León dejó atrás una ciudad que le ofrecía todo, menos sentido, un trabajo que no amaba, una rutina que no sentía suya. Se fue sin despedirse de nadie, dejando una nota que decía simplemente: «No me busquen. Estoy donde siempre quise estar». El primer día fue hermoso, el segundo desafiante, el tercero empezó el silencio. El generador se apagó. La temperatura cayó bajo los -30. Las sombras de los árboles se movían como si respiraran. En la libreta, León escribió: «No hay nadie aquí, pero siento que algo me observa. Quizás era el viento, o quizás el bosque también estaba vivo. Esa noche, mientras intentaba dormir junto al fuego, algo cambió. No fue un sonido, fue una presencia. 2 ojos brillaron entre la oscuridad, dorados, silenciosos. Un lobo lo observaba desde la distancia. No gruñía, no huía, solo lo miraba, y en esa mirada, León sintió algo que no había sentido en toda su vida: comprensión. Fue entonces cuando entendió que en el corazón del invierno no estaba solo, y que el verdadero viaje apenas comenzaba. Alaska, 1996. El viento rugía como una bestia invisible entre los pinos. León Herrera avanzaba solo, con una mochila ajada, el rostro curtido por el frío y una mirada que no buscaba nada, porque ya lo había dejado todo atrás. No había música, ni ruido humano, ni voces. Solo el crujir de la nieve bajo sus botas y el sonido hueco de su respiración. Aquel no era un viaje, era una ruptura, un adiós al mundo moderno, a los nombres, al ruido, al cemento y a los relojes. Había decidido vivir de verdad, y para él, vivir de verdad significaba desaparecer. Nadie lo vio marcharse. En la ciudad, dejó una carta encima de la mesa del pequeño apartamento que había ocupado durante años. «No busquen mi regreso. No quiero pertenecer. Si la vida tiene sentido, debe encontrarse allá donde nadie ha puesto un nombre». Vendió su coche, donó su dinero, quemó lo que quedaba de su identificación. Llevaba un mapa viejo, una brújula que no siempre funcionaba y una libreta de notas donde pensaba escribir cada pensamiento que lo visitara antes del invierno. Atrás quedaba todo lo que lo había atado: las expectativas, el trabajo, la familia, la necesidad de ser alguien. El león de ciudad moría. El león del bosque acababa de nacer. Durante semanas viajó a dedo, cruzando carreteras que parecían no tener fin. Los camioneros lo miraban con curiosidad, como si vieran un fantasma del pasado. Algunos lo llamaban loco, otros valiente. Cuando hablaban, él respondía poco, solo sonreía, con ese brillo en los ojos de quien ya no busca respuestas. Uno de ellos, un viejo de barba blanca, le dijo mientras fumaban junto a una gasolinera: «El bosque no es lo que ves en los libros, hijo». «Lo sé», respondió León. «Precisamente por eso voy». El hombre lo miró unos segundos y asintió. Luego le dio una lata de comida y un par de guantes gruesos. «Por si el bosque decide ponerte a prueba».
León guardó los guantes sin decir palabra. En su mente, el frío no era un enemigo, era parte del ritual. Finalmente llegó al corazón de Alaska, donde el horizonte se extendía sin límites. El aire era puro, pero tan afilado que dolía al respirarlo. Caminó durante días, guiado por la intuición y la dirección del sol, hasta que entre árboles ennegrecidos por el invierno, lo encontró. Un autobús oxidado, abandonado, cubierto de musgo y nieve. Las ventanas rotas, los asientos cubiertos de escarcha, era como si la naturaleza lo hubiera tragado y devuelto a medias. León se detuvo frente a él. Aquel vehículo no tenía motor, ni destino, ni dueño, solo soledad. Y para él, eso era suficiente. Subió los escalones lentos, respirando el silencio como si fuera oxígeno. Se sentó junto a la ventana y escribió en su libreta: He llegado. Aquí viviré lo que quede de mí. Esa noche encendió un fuego con ramas húmedas. El humo llenó el aire con un olor agrio, pero cálido. Se recostó sobre el asiento trasero, mirando el techo oxidado, mientras el viento golpeaba las paredes del bus como un animal furioso. Pensó en la ciudad, en los rostros sin alma que cruzaban las calles, en los relojes que devoraban horas, en el hambre que no era física, sino espiritual. Allí, bajo la furia del hielo, sintió algo parecido a la paz. El frío no lo asustaba, el silencio no lo hería. Por primera vez en su vida no debía nada a nadie. Los días siguientes fueron de descubrimiento. Aprendió a pescar con las manos desnudas, a derretir nieve para beber, a distinguir las plantas que lo mantenían vivo. Cada amanecer era una victoria. Cada noche, una prueba. Escribía: el bosque no te da la bienvenida, solo te tolera si demuestras que perteneces. Los animales lo observaban desde la distancia. Un zorro, un cuervo, un ciervo solitario. A veces, León sentía que el bosque lo estaba midiendo, esperando su error. Con el paso de los días, empezó a hablar menos. El eco de su propia voz le parecía un ruido innecesario. Aprendió a escuchar el lenguaje del viento, el crujir de los árboles, el rugido lejano del río. Una tarde escribió en su libreta: cuanto más silencio hay afuera, más ruido hace el alma. Una tarde, un cuervo empezó a visitarlo. Se posaba en la ventana del bus y lo observaba en silencio, ladeando la cabeza. León comenzó a dejarle restos de comida. El cuervo, cada día, regresaba un poco más cerca, hasta que una mañana, cuando León abrió los ojos, el ave estaba dentro del bus, parada sobre el respaldo de un asiento. Sus ojos eran como dos agujeros en la noche. León no se movió, solo dijo: «Así que tú también decidiste quedarte». El cuervo graznó, como si respondiera, y en ese instante, León sintió que algo invisible se había sellado entre ellos, un pacto entre la vida y la muerte. Desde ese día, el cuervo se convirtió en su sombra. Los días se hicieron más cortos. Un amanecer, el cuervo no apareció. El silencio pesaba distinto, más denso, más vacío. León sintió hambre. Una hambre que ya no era simple vacío estomacal, sino un dolor profundo, punzante. Había pasado días sin cazar nada, sin pescar nada. El río era ahora un espejo de hielo. Revisó las plantas que había guardado secas en su bolsa de tela. Entre ellas, algunas hojas verdes que había encontrado cerca del arroyo. Parecían comestibles. Había anotado en su libreta: parecida al trébol. Segura. Pero no lo era. Esa noche, después de comerlas, el dolor comenzó. Primero en el estómago, luego en los músculos. Una fiebre fría, una debilidad que lo arrastró al suelo, vomitando nieve. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. El bosque lo miraba en silencio, sin compasión. En su diario, con una letra torpe, escribió:
Creo que me equivoqué. Si no salgo de esto, que el bosque me recuerde como uno de los suyos. Se arrastró hasta el autobús. Cada metro era una batalla. El viento le gritaba al oído y el cielo, gris, inmenso, parecía aplastarlo. Al llegar al bus, cayó de rodillas. El fuego se había apagado. El silencio, de nuevo, era absoluto. Los días se convirtieron en un delirio. El cuerpo de León, cada vez más débil, comenzó a temblar con cada respiración. Su piel se volvió pálida, los labios agrietados. El hambre y el veneno le robaban la fuerza, pero no la lucidez. Seguía escribiendo, trazos torcidos pero llenos de conciencia. No temo morir aquí. Lo que temo es que el mundo nunca entienda por qué vine. Soñaba con el mar, con calles que ya no recordaba, con rostros que tal vez nunca existieron. Y entre sueños, el cuervo regresaba. Lo veía posarse sobre el marco de la ventana, mirándolo. A veces hablaba con él, a veces juraba que le respondía. El bosque se volvía más oscuro. Las sombras llegaban más temprano. Los árboles crujían con un sonido parecido a lamentos. León ya no podía caminar lejos. Solo salía unos metros del bus, hasta una roca, donde el sol todavía tocaba por unos minutos al día. Allí se sentaba, con el cuaderno en las manos, y miraba el horizonte. Delante de él, un lobo y un cuervo lo observaban. No se movían, solo lo esperaban. León sonrió, avanzó hacia ellos, y al hacerlo, la nieve bajo sus pies se convertía en agua. El hielo se derretía. El bosque volvía a respirar. En su mente, escuchó su propia voz. Quizás la libertad no era llegar, sino desaparecer. Cuando la fiebre bajó, solo quedó el silencio. El cuerpo de León, agotado, apenas respiraba. Miró por la ventana. El amanecer teñía el cielo de oro. En el árbol frente al bus, el cuervo había vuelto. León lo observó y con un hilo de voz dijo: «Eres lo último que veré». El cuervo graznó, una sola vez, y luego voló perdiéndose entre la luz. León sonrió, tomó aire y cerró los ojos. El bosque no hizo ruido, ni viento, ni ramas, ni aullidos. Solo una calma perfecta. Pasaron meses antes de que alguien encontrara el bus. Fue un grupo de cazadores locales que seguían las huellas de un alce herido. Entre los árboles, vieron la silueta metálica, oxidada y cubierta de nieve. Al principio pensaron que estaba vacío, pero al entrar, el olor del silencio les contó otra historia. Sobre una pequeña cama improvisada, yacía el cuerpo de un hombre joven. A su lado, una libreta abierta. En la última página, apenas una frase: «He tenido una vida feliz, y doy gracias al bosque por ello». Uno de los cazadores apartó la mirada. El otro se quitó el gorro en señal de respeto. Nadie dijo nada. Solo el viento soplaba, moviendo lentamente las hojas de aquel diario. Los hombres llevaron la libreta de regreso al pueblo. Allí, un maestro jubilado la leyó en voz alta, noche tras noche. Las palabras eran más que notas. Eran confesiones, visiones, oraciones. Hablaban de frío, de hambre, de belleza, de amor por lo que no puede poseerse. De un hombre que quiso encontrar el alma del mundo y que tal vez lo logró. En una de las últimas páginas había dibujado un círculo. En un lado, el sol. En el otro, un lobo. Debajo solo una palabra: 1. El maestro cerró el cuaderno y murmuró: «No murió solo. El bosque lo acompañó hasta el final. Con los años, el bus se volvió una especie de santuario». Los viajeros llegaban desde distintos lugares, dejando notas, flores, piedras, incluso cartas. Todos querían entender lo mismo. ¿Qué empuja a alguien a abandonar el mundo para encontrarse con la soledad? Pero el bosque nunca respondía.
solo el viento, que rozaba las ramas con un sonido parecido a un suspiro. Algunos decían que, si uno se quedaba en silencio el tiempo suficiente, podía oír un aullido lejano o el batir de unas alas. Otros aseguraban que el cuervo seguía allí, vigilando desde los árboles. El misterio creció, como crecen las leyendas que no buscan fama, sino comprensión. Años después, una joven viajera llegó hasta el bus. Era invierno otra vez. La nieve cubría todo, como un recuerdo suspendido. Se sentó en el mismo lugar donde León escribió su última frase. Abrió una libreta nueva. En la primera página escribió: «Vine a escuchar lo que él oyó». Tal vez no lo entienda. Pero siento que este lugar respira algo más grande que nosotros. Cuando levantó la vista, un cuervo la observaba desde una rama. Sus ojos dorados reflejaban el fuego del atardecer. Ella sonrió, y el cuervo echó a volar, dejando en el aire un graznido que sonó a despedida, o a bienvenida. La voz final susurra: «León Herrera ya no está, pero el bosque todavía lo recuerda». Si esta historia te pareció increíble, suscríbete a Relatos de Alaska Salvaje, porque la naturaleza no acaba. Basada en hechos reales, en homenaje a Christopher McCandless,